El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado nostálgico que parecía el reflejo de los recuerdos que habitaban en la mente de Ramón. Sentado en su porche, con las manos entrelazadas sobre su regazo, contemplaba el vacío de la calle desierta. El silencio era su único compañero, un silencio que se había vuelto ensordecedor con el paso del tiempo. Tenía 78 años, pero el peso de la soledad lo hacía sentir mucho más viejo. La casa, una vez llena de risas y vida, ahora era un eco de lo que había sido. Cada rincón guardaba la memoria de su esposa. Cada objeto parecía susurrar su nombre. ¿Dónde estarán todos?, murmuró para sí mismo, sus ojos húmedos mientras recordaba aquellos días felices. La risa de su esposa, María, resonaba en su mente como una melodía distante. Ella había sido su faro en la tormenta, la razón por la que se levantaba cada mañana. Pero tras su muerte, Ramón se había hundido en un mar de melancolía, y sus hijos, en lugar de ofrecerle consuelo, habían tomado caminos diferentes, dejándolo solo con su tristeza. La traición de Javier, su hijo mayor, pesaba como una losa en su corazón. Recordaba la última vez que se habían visto, la discusión acalorada que había precedido a su partida. «No entiendo por qué te vas», le había gritado Ramón, su voz temblando de dolor. «Soy tu padre, merezco que me respetes». «No tengo por qué quedarme aquí, padre. No puedo soportar tu autocompasión», había respondido Javier, con una frialdad que lo había herido profundamente. La noche caía, y Ramón se levantó lentamente, sintiendo el crujir de sus articulaciones. Decidió dar su paseo habitual por el pueblo, un ritual que había adoptado para combatir la soledad. Caminaba despacio, observando las luces que comenzaban a encenderse en las casas, el aroma a cena que salía de las ventanas. Pero en su corazón, la sensación de ser un extraño en su propia vida lo abrumaba. Se cruzó con algunos vecinos, quienes lo saludaron con un gesto cortés, pero la indiferencia en sus miradas lo hacía sentir invisible. ¿Por qué nadie se detiene a conversar?, pensaba mientras sus pasos resonaban en las calles empedradas. Mientras caminaba, se encontró con la plaza del pueblo, donde los niños jugaban y las familias se reunían. Allí, un grupo de adolescentes reía a carcajadas, ajenos a su presencia. Ramón recordó cómo solía llevar a sus hijos al parque, cómo corrían y jugaban, llenando el aire de risas. Todo eso se ha esfumado, reflexionó, sintiendo una punzada en el pecho. Se sentó en un banco, observando el ir y venir de la vida que lo rodeaba, sintiéndose como un espectador de su propia existencia. Podría haber sido diferente, pensó, mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla. Al regresar a casa, el cielo estaba oscurecido y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda al acercarse a la puerta. Algo en su interior le decía que la vida había cambiado, que ese día traía consigo un giro inesperado. Al abrir la puerta, un pequeño bulto llamó su atención. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó, y al agacharse, sus ojos se encontraron con una imagen que le heló la sangre. Un bebé, abandonado, envuelto en una manta desgastada. Ramón sintió una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué significa esto?», se preguntó mientras su instinto paternal despertaba de un letargo que creía irreversible. «¿Quién podría haber hecho algo así?», murmuró, el pecho apretado por una mezcla de compasión y horror. Se arrodilló junto al pequeño, que dormía plácidamente, ajeno a la tragedia que lo rodeaba. Ramón extendió una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla del bebé, sintiendo la calidez de su piel. «No puedo dejarte aquí», dijo en voz baja, como si el pequeño pudiera entenderlo. «No puedo permitir que sufras lo que yo he sufrido». En ese instante, una chispa de esperanza encendió su corazón marchito. La idea de cuidar a este niño, de darle el amor que él había perdido, lo llenó de propósito. Pero también volvió la sombra del miedo, la incertidumbre de no saber cómo cuidar de un bebé. Con las manos temblorosas, Ramón llevó al niño dentro de la casa. «¿Dónde están los pañales? ¿Cómo se alimenta un bebé?», pensó, sintiéndose abrumado por la responsabilidad que de repente recaía sobre él. Caminó por la casa, revisando cada habitación, buscando algo que pudiera usar. En la cocina encontró un viejo biberón que había pertenecido a sus hijos. «Esto servirá», se dijo, aún sin saber si realmente podría llevar a cabo esa tarea. Decidió calentar algo de leche,
rezando en silencio para que el pequeño no despertara antes de que estuviera listo. Mientras esperaba, Ramón se sentó en la mesa de la cocina, la nostalgia inundándolo una vez más. ¿Cómo he llegado a este punto?, se preguntó, sintiendo que la vida le había jugado una mala pasada. Recordó las noches en que su esposa había amamantado a sus hijos, cómo ella sonreía mientras les hablaba con ternura. «María, ¿qué harías tú en esta situación?», susurró al aire, deseando que su voz pudiera alcanzarla. En su mente, la imagen de su esposa se volvió más clara, como si estuviera allí, guiándolo. Finalmente, el bebé comenzó a moverse, sus pequeños labios buscando alimento. Ramón sintió su corazón latir con fuerza mientras se acercaba con el biberón. «No te preocupes, pequeño», dijo, su voz temblando. «Te cuidaré. No estarás solo». Al mirarlo, vio el reflejo de su propia soledad, pero también vio una nueva oportunidad, un camino hacia la redención. Sin embargo, el miedo se instalaba en su pecho. ¿Estaba realmente preparado para esto? ¿Podría ser capaz de cuidar de un niño cuando apenas podía cuidar de sí mismo? El sonido de la puerta al abrirse hizo que se sobresaltara. Ramón se giró y allí, en el umbral, vio a un extraño. Era una mujer de rostro amable y una sonrisa cálida que parecía iluminar el ambiente. «Hola, soy Clara», se presentó, y Ramón sintió una mezcla de alivio y desconfianza. «He venido a ver cómo estás». La mujer parecía conocer su situación, y en sus ojos había una chispa de empatía que lo hizo sentir un poco más seguro. «¿Cómo sabes que estoy aquí?», preguntó Ramón con la voz entrecortada. «Recibí una llamada sobre el bebé», explicó Clara, acercándose con cautela. «¿Puedo entrar?». Ramón dudó un momento, pero al mirar al pequeño en sus brazos, supo que necesitaba ayuda. «Sí, por favor», respondió, abriendo la puerta un poco más. Así, en una casa marcada por la soledad y el abandono, una nueva historia comenzaba a escribirse, aunque Ramón aún no sabía cuánto cambiaría su vida a partir de ese encuentro inesperado. Ramón miró al bebé que yacía en la cuna improvisada que había hecho con una manta y algunas almohadas viejas. La pequeña criatura dormía plácidamente, ajena al caos y la confusión del mundo que la rodeaba. A pesar de sus dudas y miedos, Ramón sintió un impulso inusitado de protegerla. Se acercó a la ventana, dejando que la luz del sol iluminara el pequeño rostro del bebé. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque no sabía nada sobre el cuidado de un niño, no podía simplemente dejarlo a su suerte. Con el corazón latiendo con fuerza, buscó en su despensa. La casa estaba llena de cosas que había acumulado a lo largo de los años, pero la mayoría eran recuerdos de una vida que se sentía lejana. Miró hacia la nevera, recordando las últimas veces que había ido al mercado. «Quizás un poco de leche», murmuró para sí mismo. Se dirigió a la cocina, sintiendo la soledad de su hogar como una sombra persiguiéndolo. Mientras abría la nevera, se encontró con una botella de leche que había comprado hace días, antes de que su rutina se viera interrumpida por la llegada del bebé. La miró con desconfianza. «¿Servirá?», preguntó en voz alta, como si la botella pudiera responderle. Decidió que no podía arriesgarse y tras un breve momento de duda, la cerró de nuevo. En su mente, las preguntas se amontonaban. ¿Y si se enfermaba? ¿Y si no le gustaba? El miedo a lo desconocido lo paralizaba. «¡Vamos, Ramón!», se reprendió a sí mismo. «No puedes dejar que el miedo te domine. Tienes que hacer algo». Con renovada determinación, se dirigió al salón y buscó su viejo libro de cocina, un relicario de recetas que había compartido con su esposa. Con manos temblorosas, hojeó las páginas hasta encontrar una receta de papilla para bebés. «Esto servirá», pensó, y aunque los ingredientes ya no eran los mismos que antes, al menos le daría una oportunidad. Mientras trataba de recordar los procedimientos, un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. Se detuvo en seco, sintiendo su corazón acelerar nuevamente. ¿Quién podría ser? La soledad había sido su única compañera en los últimos años, y la idea de recibir visitas le resultaba extraña. Con un suspiro resignado se acercó a la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Clara, la trabajadora social que había tratado de contactar con él antes. «Hola, Ramón», dijo Clara con una sonrisa amable, pero también con una pizca de preocupación en sus ojos. «He recibido una llamada anónima sobre un bebé. ¿Puedo pasar?». Ramón sintió cómo su estómago se retorcía. «¿Qué hacer?», pensó. ¿Debía ocultar al bebé? No quería que nadie lo separara de esa pequeña vida que se había cruzado de repente en su camino.
Aún así, no podía negarse a la mujer que estaba frente a él. Se apartó y la dejó entrar. ¿Dónde está?, preguntó Clara, su mirada escaneando la habitación. En la sala, respondió Ramón, sintiendo una punzada de nerviosismo. Al entrar en la sala, Clara se detuvo en seco al ver al bebé en la cuna. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y ternura. «Es precioso», dijo, acercándose al pequeño con un gesto suave y cuidadoso. «¿Cómo le va?». Ramón se encogió de hombros, incapaz de articular una respuesta. La verdad era que no sabía cómo estaba el bebé. No sabía si estaba bien alimentado, si tenía suficiente abrigo o si se sentía seguro. Todo lo que sabía era que había llegado a su vida en un momento en que más lo necesitaba. «¿Está bien cuidado?», preguntó Clara, su tono ahora serio. «Necesito saber si necesitas ayuda». «No, no estoy seguro», respondió Ramón sintiéndose abrumado. «Es un bebé, y no tengo idea de cómo cuidarlo». Clara se agachó junto a la cuna, mirándolo de cerca. El pequeño se movió ligeramente, pero no despertó. Ramón sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Clara se giró hacia él, su rostro reflejando compasión. «No te preocupes, Ramón. No estás solo en esto. Estoy aquí para ayudarte». «¿Ayudarme?», replicó Ramón, la incredulidad evidente en su voz. «¿Y qué sabes tú de cuidar a un bebé?». Clara sonrió, sabiendo que su pregunta era más bien retórica. Había estado en situaciones similares muchas veces antes. «He trabajado con muchos padres y cuidadores. Te guiaré en lo que necesites. Pero primero, hablemos de ti. ¿Cómo te sientes con todo esto?». Ramón se quedó en silencio, las palabras atascadas en su garganta. Sentía que había fracasado como padre, que había dejado que su familia se desmoronara. Ahora, de repente, tenía una nueva vida en sus manos, y su instinto paternal luchaba contra sus miedos. «No sé si estoy a la altura», susurró al final, mirando hacia el suelo. «He estado solo tanto tiempo. No sé si puedo hacerlo de nuevo». Clara extendió una mano y le tocó suavemente el brazo. «No tienes que hacerlo solo. Todos necesitamos ayuda a veces, y este bebé también la necesita». Ramón levantó la vista, encontrando en los ojos de Clara una sinceridad que le dio valor. Aunque la situación era complicada, sentía que había una luz al final del túnel, una oportunidad para redimirse. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz más firme. Clara sonrió y comenzó a explicarle los pasos básicos. Mientras hablaba, Ramón la escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Le habló de la importancia de la rutina, de la alimentación y del cuidado general. A medida que los minutos pasaban, la ansiedad de Ramón comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido renovado de propósito. «Vamos a empezar por lo básico», dijo Clara, y se acercó de nuevo al bebé. «¿Tienes pañales?». «Pañales», murmuró Ramón, recordando vagamente haber visto un paquete en una de las estanterías. Se levantó rápidamente y fue a buscarlo. Mientras rebuscaba en su desordenada casa, sintió como si estuviera buscando no solo pañales, sino también una parte de sí mismo que había estado perdida por mucho tiempo. Cuando regresó, Clara ya estaba examinando al bebé, asegurándose de que todo estuviera en orden. Con manos expertas, le hizo una serie de preguntas sobre la salud del niño, y Ramón trató de responder lo mejor que pudo. La conexión entre ellos crecía, y aunque la relación era complicada, había un entendimiento tácito de que estaban juntos en esto. «Ahora, vamos a cambiarlo», dijo Clara, levantando al bebé con delicadeza. Ramón observó, fascinado y nervioso. «¿Y si llora?», preguntó, la inquietud regresando. «No te preocupes, lo haré yo. Solo observa y aprende», respondió Clara mientras comenzaba a desabrochar el pañal. Ramón sintió un nudo en el estómago. La vida le había dado una segunda oportunidad, y aunque estaba asustado, también había una chispa de esperanza. Mientras Clara se movía con confianza, se dio cuenta de que, quizás, él también podría encontrar su camino en esta nueva realidad. En ese momento, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, y comprendió que había algo más grande en juego que su soledad. Quizás, solo quizás, podría encontrar en ese bebé la razón para vivir que había estado buscando durante tanto tiempo. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de la pequeña casa de Ramón, creando un ambiente cálido y acogedor. Desde que había encontrado al bebé en su puerta, su vida había dado un giro inesperado. Mientras lo acunaba en sus brazos, Ramón miraba por la ventana, recordando los días en que su propia familia llenaba el hogar con risas y amor.
A su lado, el pequeño, envuelto en una manta que él mismo había encontrado, emitía suaves sonidos, como si respondiera a los recuerdos que asaltaban la mente de Ramón. ¿Te gustaría que te contara una historia, pequeño?, murmuró Ramón, sintiendo una extraña conexión con el niño. Sabía que no podía ofrecerle mucho, pero en ese momento sentía que podía darle algo más, su tiempo y su atención. Cuando yo era joven, tenía un hijo como tú. Su nombre era Javier. Era un niño travieso, siempre metiéndose en problemas, pero su risa iluminaba mis días. Mientras hablaba, recordó la sonrisa de su esposa, que siempre lo animaba cuando las cosas se ponían difíciles. Javier se fue hace años, y no sé si volverá, pero tú me has dado una razón para sonreír de nuevo. Se sorprendió al sentir que las palabras salían con una sinceridad que no había experimentado en mucho tiempo. De repente, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su momento. Ramón se sobresaltó. ¿Quién será a estas horas?, pensó, sintiendo una punzada de ansiedad. Colocó al bebé suavemente en la cuna, improvisada que había hecho con una caja de cartón, y se acercó a la puerta, abriendo con cautela. Al otro lado se encontraba Clara, la trabajadora social. Su expresión era de preocupación y determinación. «Hola, Ramón, ¿puedo pasar?», preguntó, mientras sus ojos se deslizaban hacia la cuna. Ramón asintió con un gesto de cabeza, aunque sentía un nudo en el estómago. No sabía si estaba listo para compartir su nueva vida con alguien más. Clara entró y se sentó en una silla, mirando al bebé con una mezcla de ternura y profesionalismo. «He estado pensando en ti y en el pequeño. ¿Cómo te sientes?». Su tono era suave, pero había una firmeza que Ramón no pudo ignorar. «Es complicado», respondió Ramón, sus manos temblando ligeramente. «Nunca pensé que tendría que cuidar a un bebé. No sé si estoy a la altura de esta tarea». La vulnerabilidad de sus palabras lo sorprendió, pero sentía que podía confiar en ella. Clara sonrió, animándolo. «No tienes que tener todas las respuestas ahora. Lo importante es que quieres intentarlo. Eso ya es un gran paso». Se inclinó hacia adelante, como si quisiera compartir un secreto. «He visto a muchos hombres en tu situación. A veces el amor puede nacer de las circunstancias más inesperadas». Ramón la miró, sintiendo una chispa de esperanza. «¿Crees que es posible que yo pueda amar a este niño, después de todo lo que he perdido?». La tristeza en su voz era palpable, y Clara sintió el peso de su dolor. «Claro que sí, Ramón. El amor no tiene límites. A veces aparece en los lugares más oscuros, y es allí donde más brilla», dijo Clara, su mirada penetrante. «Déjame ayudarte. Hay recursos disponibles, grupos de apoyo. No tienes que hacerlo solo». Mientras hablaban, Ramón comenzó a recordar pequeñas cosas sobre ser padre: los llantos a medianoche, las risas en el parque, los momentos de incertidumbre. «¿Qué debo hacer en caso de que tenga hambre?», preguntó, sintiéndose un poco tonto al plantear la pregunta. «Primero necesitas alimentarlo con fórmula. Te puedo ayudar a conseguirlo. También deberías llevarlo al médico para un chequeo. Es muy importante». Clara sacó una lista de recursos de su bolso. «Aquí hay algunos contactos. No temas pedir ayuda. Todos necesitamos un poco de apoyo a veces». A medida que la conversación avanzaba, Ramón se sentía más ligero. Clara no solo le ofrecía ayuda práctica, sino que también le proporcionaba un rayo de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su mente, una preocupación persistente comenzaba a crecer. Mientras tanto, en las calles del pueblo, los murmullos comenzaban a esparcirse. La llegada del bebé a la casa de Ramón no había pasado desapercibida. Los vecinos, con su característica curiosidad, empezaban a comentar sobre el anciano y el extraño niño que lo acompañaba. «¿Qué estará tramando ese viejo?», se preguntaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la casa. Uno de los vecinos, una mujer de mediana edad llamada Teresa, se acercó a la ventana de Ramón, intentando atisbar lo que ocurría en el interior. «No es normal que un hombre de su edad cuide a un bebé. Debe ser alguna clase de locura», le decía a otra vecina, mientras señalaban con un dedo acusador. «¿Y si algo oscuro está sucediendo?», respondió la otra mujer, con un tono de voz tembloroso. «Deberíamos avisar a las autoridades. No se puede confiar en un hombre solo». Ramón, ajeno a los susurros malintencionados de la comunidad, seguía sumido en sus pensamientos. Sin embargo, cuando Clara se marchó, un peso comenzó a asentarse en su pecho. La preocupación por el bienestar del bebé era inminente,
pero también lo era el miedo a ser juzgado. ¿Qué pensarán de mí?, se preguntó, sintiendo la presión de la incertidumbre. Al día siguiente, mientras Ramón organizaba la casa para recibir al bebé, el sonido de un coche familiar le hizo mirar por la ventana. Su pulso se aceleró al reconocer el vehículo de su hijo, Javier. Había pasado tanto tiempo desde que lo había visto, y la angustia de su ausencia aún le pesaba. ¿Qué querrá ahora?, se preguntó, sintiendo una mezcla de alegría y desconfianza. Cuando Javier entró, la tensión en el aire era palpable. «Hola, padre», dijo Javier con un tono que trataba de sonar casual, pero que estaba cargado de emociones reprimidas. «He estado pensando en ti». Ramón sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Por qué has venido?», preguntó, tratando de ocultar la inquietud en su voz. «Escuché rumores sobre un bebé. ¿Es cierto?». La mirada de Javier se oscureció. «¿Por qué tienes a ese niño?». «Es un bebé abandonado, necesita ayuda, y yo quiero ayudarlo», respondió Ramón, sintiendo que las palabras no reflejaban del todo su impulso paternal hacia el pequeño. Javier frunció el ceño. Su expresión se tornó seria. «¿Y tú crees que eres capaz de cuidar a un niño? Eres un anciano, padre. No puedes hacer esto solo». «Puedo hacerlo. Quizás no sea perfecto, pero tengo amor para darle». «Algo que tú nunca entendiste», replicó Ramón, sintiendo una indignación que hacía tiempo no experimentaba. La conversación se tornó tensa, y Javier, sintiendo que el terreno bajo sus pies se desmoronaba, cambió de táctica. «Padre, piénsalo bien. Ese niño no es tu responsabilidad. Deberías dejar que alguien más se haga cargo. No puedes seguir así». Ramón sintió que su corazón se encogía. «No voy a dejar que ese niño sea un objeto de desecho, Javier. Merece una oportunidad». La determinación en su voz resonó en la habitación, mientras la mirada de Javier se tornaba cada vez más inquieta. «¿Y si te digo que puedo ayudarte? Puedo conseguir lo que necesites. Solo tienes que confiar en mí», sugirió Javier, su tono ahora más seductor. La desconfianza en el corazón de Ramón creció. «¿Por qué debería confiar en ti? Has estado ausente durante años. No sé qué tipo de intenciones tienes». La atmósfera se volvió eléctrica, y Ramón sintió que una línea se había cruzado. La llegada de Javier no solo traía recuerdos dolorosos, sino también un futuro incierto. Mientras su hijo se acercaba más, Ramón supo que la batalla por el futuro del bebé había comenzado, y que tendría que luchar no solo por la vida del niño, sino también por la suya propia. La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las ventanas de la casa de Ramón, creando sombras alargadas en el suelo. El anciano estaba sentado en su viejo sillón, con el bebé dormido en su regazo. A pesar de la ternura del momento, su mente estaba en un torbellino. La visita inesperada de Javier había agitado recuerdos y emociones que creía enterradas. Su hijo, que lo había abandonado años atrás, ahora parecía estar interesado en el bebé, y eso inquietaba a Ramón más de lo que podía admitir. La puerta se abrió de golpe, y era Javier, que entró con una actitud desafiante. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desdén. «¿Qué estás haciendo, padre? ¿Cuidando a un crío que no es tuyo? Es un problema, y tú lo sabes», dijo, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. Ramón lo miró, sorprendido y ofendido. «¿Un problema? ¿De verdad piensas que un niño puede ser un problema? Este bebé no tiene culpa de nada. Es solo un niño», replicó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Javier se acercó, cruzando los brazos. «Escucha, lo que necesitas es deshacerte de eso. No tienes la energía ni los recursos para criarlo. No puedes vivir en esta casa con un bebé llorando todo el día. Te volverás loco, y lo sabes», argumentó. Su tono se tornó más persuasivo. Ramón sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y tú? ¿Qué sabes sobre ser padre? Te fuiste, me dejaste solo. ¿Por qué ahora te importa lo que pase con este niño?», preguntó, su voz temblando de indignación. La rabia y el amor se entrelazaban en su pecho, y no sabía qué sentimiento era más fuerte. Javier se acercó un poco más, acercándose a la cuna improvisada que Ramón había hecho con mantas y almohadas. «Porque, aunque no lo parezca, todavía soy tu hijo, y puedo ayudarte a ver la realidad. Este bebé es un estorbo, y tú no puedes permitirte tenerlo. No tienes idea de lo que es ser responsable», dijo con un tono que revelaba su frustración. «¿Responsable? ¿Y tú qué has hecho con tu vida?
Te fuiste y nunca miraste atrás. No tienes derecho a venir aquí y decirme lo que debo hacer. Este bebé necesita amor y cuidado, y eso es lo que le voy a dar, contestó Ramón con la voz fuerte, desafiando a su hijo. La tensión en el aire era palpable. Javier frunció el ceño, y por un momento, Ramón vio una chispa de duda en sus ojos. Solo quiero lo mejor para ti, padre. No quiero que sufras más. Este niño no es parte de tu vida. No es tu familia, dijo, su tono cambiando ligeramente. ¿Y tú crees que me importa si es parte de mi familia? Este niño ha llenado mi vida de nuevo. Ha traído luz a mi soledad. Y no permitiré que lo lleves a un lugar oscuro, respondió Ramón, sintiendo que su determinación se fortalecía. Javier desvió la mirada, pareciendo considerar las palabras de su padre. ¿Y si te digo que hay personas que podrían ayudarme a encontrarle un hogar mejor? Un hogar donde lo cuiden adecuadamente, donde no tengas que preocuparte por nada, sugirió, como si estuviera intentando encontrar un terreno común. Ramón se levantó de su asiento, su figura encorvada mostrando una nueva energía. No necesito ayuda, Javier. No quiero que nadie más decida lo que es mejor para este bebé. La vida me ha enseñado a cuidar de los que no pueden cuidarse a sí mismos. No puedo dejar que lo lleves. No lo haré, dijo, su voz resonando con una autoridad que no había sentido en años. El silencio se instaló entre ellos, pesado y denso. Javier, sintiendo la firmeza de su padre, finalmente se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Ramón solo. El anciano se sintió aliviado, pero también angustiado. La conversación lo había dejado exhausto, y la preocupación por el futuro del bebé comenzaba a pesarlo como una losa. Poco después, Clara llegó para ver cómo estaban Ramón y el bebé. Su presencia era siempre un bálsamo para el anciano, y esta vez no fue diferente. «Hola, Ramón, ¿cómo te encuentras? ¿Y el pequeño?», preguntó, sonriendo con calidez. «Mejor ahora que estás aquí, Clara, pero tengo problemas con Javier. Ha regresado y no para de decirme que debo deshacerme del bebé», confesó Ramón, sintiendo que su voz se quebraba. Clara frunció el ceño, claramente preocupada. «Eso no suena bien. ¿Por qué haría algo así? Este niño necesita un hogar amoroso, y tú lo estás proporcionando», dijo sentándose junto a Ramón. «Lo sé, pero él no lo entiende. Cree que estoy loco por querer cuidar de un niño a mi edad. A veces temo que pueda hacer algo para quitármelo», admitió Ramón, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él. «Ramón, tienes que ser fuerte. Estoy aquí para ayudarte. Además, hay recursos que podemos explorar juntos para asegurarnos de que el bebé esté a salvo. No estás solo en esto», aseguró Clara, su voz suave pero firme. A medida que hablaban, la conexión entre ellos se profundizaba. Ramón comenzó a ver a Clara no solo como una trabajadora social, sino como una aliada, alguien que realmente se preocupaba por él y por el bebé. «A veces siento que no soy suficiente para este pequeño. No sé cómo ser padre de nuevo», confesó, sus ojos llenos de lágrimas. Clara le tomó la mano, transmitiendo una calidez reconfortante. «No tienes que ser perfecto. Lo que cuenta es el amor que le das. Y tienes mucho amor que ofrecer, Ramón. Vamos a encontrar la manera de hacerlo juntos», dijo, su mirada llena de comprensión. Mientras la noche caía, Ramón sintió que había un rayo de esperanza en medio de su confusión. Con Clara a su lado, comenzó a imaginar un futuro donde el bebé podría crecer en un hogar lleno de amor, a pesar de los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, en la penumbra de la casa, una sombra se cernía sobre ellos. Ramón, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que Javier tenía planes más oscuros de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Ramón escuchó un murmullo familiar. Era Javier, hablando por teléfono en voz baja, y las palabras que salían de sus labios helaron la sangre de Ramón. «Sí, tengo un plan. No te preocupes, lo haré. Solo necesito un poco más de tiempo. El viejo no sospecha nada», murmuraba su hijo, y cada palabra resonaba como un eco en el corazón de Ramón. Con el miedo creciendo en su interior, Ramón se dio cuenta de que debía actuar. La vida del bebé y la suya propia estaban en juego, y no podía permitir que Javier se interpusiera. Mientras las sombras se alargaban en su hogar, Ramón sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de un dorado suave que contrastaba con la inquietud que Ramón sentía en su interior.
Después de días de tensión y desconfianza, había decidido que era momento de confrontar a Javier. La sombra de su hijo se había cernido sobre su vida como una nube oscura, y la presencia del bebé había hecho que esas sombras se alargaran aún más. Ramón se sentó en su viejo sillón, el cual había pertenecido a su esposa, y respiró hondo, intentando calmarse antes de que Javier llegara. Cuando finalmente escuchó el sonido del motor del coche de su hijo aparcando frente a la casa, su corazón se aceleró. La puerta se abrió y Javier apareció con esa expresión indiferente que Ramón conocía también, como si no hubiera pasado un solo día desde la última vez que se vieron. Sin embargo, había algo diferente en él, una tensión palpable que Ramón no podía ignorar. «Hola, papá», saludó Javier con un tono que intentaba ser alegre, pero que sonaba más como un intento de calmar las aguas. «Javier», respondió Ramón, con una voz grave que no ocultaba su descontento. «Necesitamos hablar». Javier frunció el ceño, pero asintió, sabiendo que no podía eludir la confrontación. Se sentaron uno frente al otro, la mesa entre ellos como un abismo que parecía imposible de cruzar. «He estado pensando en lo que dijiste sobre el bebé», comenzó Ramón, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No puedo deshacerme de él. No puedo dejar que lo lleves a un lugar donde no estará a salvo». «Venga, papá, no hay por qué dramatizar. Ese niño solo complicará tu vida. Tienes que pensar en ti mismo», replicó Javier cruzando los brazos. «Yo me ocupo de todo. Lo mejor es que te olvides de esto». ¿Olvidarme de un niño abandonado que ahora está bajo mi cuidado? La voz de Ramón se alzó, llena de indignación. ¿Qué clase de padre eres? El rostro de Javier se oscureció y se inclinó hacia adelante, como si intentara intimidar a su padre. «No entiendo por qué te importa tanto. No es tu sangre, papá. No tienes por qué involucrarte. Es un estorbo». Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, y mientras más pensaba en ellas, más claro se hacía que Javier tenía otro interés en el bebé. El anciano se levantó, caminando de un lado a otro de la sala, intentando asimilar la desesperación que empezaba a brotar en su pecho. «¿Qué te ha pasado, Javier?», preguntó, girándose hacia él. «¿Dónde está el hijo que solía amar? ¿El hijo que solía ser?». Javier desvió la mirada, y Ramón supo que había tocado un punto sensible. Sin embargo, su hijo no iba a ceder tan fácilmente. «La vida es dura, papá. He tenido que hacer cosas que tú no entenderías, cosas que tú nunca habrías hecho por tu familia». Javier se puso de pie, su voz temblando de ira. «No voy a dejar que un niño te arruine la vida que has construido. Tienes que dejarlo ir». El anciano sintió un ardor en su pecho, una mezcla de dolor y rabia. Javier había cambiado, y no solo en apariencia. La mirada fría y calculadora que ahora tenía le recordaba a la serpiente que se esconde entre las piedras. «¿Has estado involucrado en algo peligroso?», preguntó Ramón, su voz baja pero firme. «¿Estás en problemas, Javier?». Javier se rió, una risa amarga que resonó en la habitación. «¿Problemas? No, no estoy en problemas, papá. Pero la gente a la que conozco sí lo está, y no quiero que te involucres». «¿Qué quieres decir con eso?». El silencio se hizo pesado entre ellos. Ramón sintió que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. No quería creer que su hijo estuviera metido en algo que pudiera poner en peligro al bebé, pero la inquietud en su interior le decía que era cierto. «Te estoy advirtiendo, no te involucres. No quiero verte lastimado», dijo Javier, su tono cambiando levemente, como si intentara apelar a un lado más paternal de su naturaleza. «Haz lo que te digo, y todo estará bien». Ramón se sintió herido, no solo por las palabras de su hijo, sino por la forma en que lo trataba, como si él fuera el niño y no al revés. Se acercó más a Javier y lo miró a los ojos. «No puedo cerrar los ojos a esto, Javier. Debo proteger al bebé, cueste lo que cueste. No puedo dejar que tú, o cualquiera, le haga daño». Javier lo miró fijamente, y en ese instante Ramón vio algo que lo llenó de desconfianza. No era solo el miedo a perder al niño, era la certeza de que su hijo estaba involucrado en algo oscuro. Algo que podría arruinar no solo su vida, sino también la del pequeño. La conversación se interrumpió por el sonido del timbre de la puerta. Ramón se volvió hacia la entrada, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Sería Clara? La idea de hablar con ella le daba un poco de esperanza. Javier, sin embargo, no se movió. «¿Vas a dejarme aquí?», preguntó, desafiando a su padre. «No puedo dejar que nadie entre sin saber si estás a salvo».
respondió Ramón, caminando hacia la puerta. Quiero saber quién está llamando. Al abrir la puerta se encontró con Clara, su rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció al ver la tensión en el ambiente. «Hola, Ramón, ¿todo bien?», preguntó, notando la atmósfera pesada. «Clara», dijo Ramón, sintiendo un alivio momentáneo. «Necesitamos hablar». Mientras Clara entraba, Javier se cruzó de brazos, un gesto de desafío que no pasó desapercibido para ella. Ramón sintió que la situación se tornaba aún más complicada, pero sabía que necesitaba la ayuda de Clara. «He estado pensando en lo que me dijiste», comenzó Clara, su voz suave y comprensiva. «Es fundamental que busquemos una solución legal para proteger al bebé». Javier soltó una risa burlona. «¿Legal? ¿De verdad crees que eso va a ayudar?», preguntó, su tono sarcástico. «La vida no funciona así». «No estoy aquí para discutir contigo, Javier», respondió Clara manteniendo la calma. «Ramón tiene derechos sobre el bebé y hay recursos que podemos utilizar para garantizar su seguridad». «¿Y qué hay de mi opinión?». Javier se puso de pie, su voz elevándose. «Este niño no es tu responsabilidad, Ramón. Es una carga». Ramón sintió que la rabia se encendía en su interior. No podía permitir que su hijo hablara así, no solo del bebé, sino también de él. «Ese niño es una parte de mí ahora, Javier. No puedes simplemente deshacerte de él como si no importara», dijo Ramón, su voz firme. Clara tomó un paso adelante, colocando una mano en el brazo de Ramón, tratando de calmarlo. «Hablemos de esto de manera civilizada», sugirió ella. «Javier, la situación es complicada, pero no puede ser resuelta con agresiones». Javier miró a Clara con desdén, pero Ramón pudo ver que su hijo empezaba a dudar. La tensión en el aire era palpable, y Ramón sabía que debía aprovechar ese momento. «Javier, quiero que sepas que estoy dispuesto a pelear por el bebé. No me importa lo que tengas que decir. Esta es mi decisión», declaró Ramón, sintiéndose fortalecido por el apoyo de Clara. Javier se quedó en silencio, observando a su padre con una mezcla de sorpresa y furia. Finalmente, se dio la vuelta, dando un paso hacia la puerta. «Haz lo que quieras, papá», dijo, su voz fría. «Pero no digas que no te avisé». Con eso Javier salió de la casa, dejando a Ramón y Clara en un silencio tenso. El anciano se sintió como si hubiera ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La preocupación por el bebé se cernía sobre él, y la única certeza que tenía era que no podía permitir que Javier se interpusiera en su camino. «Ramón», dijo Clara, rompiendo el silencio, «debemos actuar rápido. No sé qué está planeando Javier, pero tengo la sensación de que no es bueno». Ramón asintió, sintiendo una nueva determinación. No había tiempo que perder. Tenía que proteger al bebé, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Ramón se sentía perdido en un mar de desesperación. Había pasado la noche en vela, buscando en cada rincón de su mente una solución, una pista que lo llevara al paradero del bebé. Con la ayuda de Clara, su aliada incondicional, decidió salir a investigar. Juntos se dirigieron a la plaza del pueblo, donde solían congregarse los vecinos. Mientras caminaban, Ramón no podía evitar sentir que cada mirada que cruzaba con los demás era un eco de su soledad, un recordatorio de que había sido dejado atrás. Sin embargo, en ese momento, tenía un propósito: encontrar al pequeño. Clara, quien había sido su apoyo durante todo este tiempo, notó la tensión en su rostro. «No te preocupes, Ramón. Vamos a encontrarlo. Yo lo prometo», le dijo con una voz suave pero firme. Ramón asintió, aunque la duda lo carcomía por dentro. ¿Y si Javier tiene algo que ver con esto? ¿Qué si se ha llevado al bebé?, preguntó, su voz temblando con la angustia que le provocaba pensar en lo peor. «No podemos pensar así. Debemos reunir pruebas. Sabes que Javier ha tenido problemas en el pasado, pero no podemos acusarlo sin fundamentos», respondió Clara, intentando calmarlo. Ella sabía que la situación era delicada y que el enfrentamiento con Javier, si llegaba a suceder, podría ser devastador para Ramón. Mientras recorrían las calles, comenzaron a hacer preguntas entre los lugareños. Algunos eran reticentes, pero otros parecían haber escuchado rumores sobre un grupo sospechoso de personas que merodeaban por el pueblo. Alguien mencionó una furgoneta negra que aparece de vez en cuando, especialmente en la zona de la plaza. Comentó un anciano que solía jugar a las cartas en el café. «Dicen que esos tipos no son de fiar». «¿Dónde la han visto?», inquirió Ramón, su corazón latiendo con fuerza. «No lo sé, hijo,
Pero si buscas respuestas, quizás debas hablar con la mujer de la tienda de antigüedades. Ellos tienen ojos y oídos en todas partes, respondió el anciano, mirando hacia el horizonte como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Con esa pista, Ramón y Clara se dirigieron a la tienda. El lugar estaba lleno de objetos antiguos, cada uno con su propia historia, tal como la vida de Ramón. Al entrar, el aroma a madera envejecida los envolvió, y una campanita sonó sobre la puerta. La dueña, una mujer mayor con gafas gruesas, levantó la vista. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con curiosidad. Estamos buscando información sobre una furgoneta negra que ha estado en el pueblo. ¿Ha visto algo?, preguntó Clara, siendo directa. La mujer frunció el ceño, pensativa. He oído rumores, pero son solo eso. Rumores. Se habla de un grupo que compra y vende cosas que no deberían. Y he visto esa furgoneta, sí, cerca del viejo molino, a las afueras del pueblo, a la luz de la luna. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. ¿Qué más puedes decirnos? ¿Sabes quiénes son?, preguntó casi suplicando. La mujer se encogió de hombros. No sé mucho, solo que son peligrosos. Mejor manténganse alejados de ellos. Con esa nueva información, Ramón y Clara decidieron que debían ir al molino esa misma noche. La incertidumbre los envolvía, pero la determinación por encontrar al bebé era más fuerte. Al caer la tarde, se dirigieron hacia el lugar señalado. El camino estaba lleno de baches y sombras, y Ramón podía sentir la tensión en el aire. ¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?, preguntó. Ramón, si hay una posibilidad de que el bebé esté allí, debemos intentarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió Clara con firmeza. Él asintió, aunque su corazón latía con fuerza. La oscuridad del molino era densa, y cada crujido lo hacía sentir más ansioso. Al llegar se ocultaron tras unos arbustos y observaron el lugar. La furgoneta negra estaba allí, estacionada bajo la tenue luz de una farola. «Mira», susurró Clara señalando a un grupo de hombres que discutían en voz baja cerca de la entrada. «Son ellos». Ramón sintió un nudo en el estómago. «¿Y si el bebé está con ellos?», murmuró, sintiendo que el miedo lo paralizaba. «Debemos acercarnos y escuchar. Tal vez podamos averiguar algo», sugirió Clara, tomando la delantera. Con cautela se acercaron, tratando de no ser vistos. Las voces se hacían más claras. «¿Cuándo vamos a movernos? No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», decía uno de los hombres, con un acento brusco. «Los clientes están esperando. Este es un buen negocio, y no podemos dejarlo escapar». «¿Y qué pasa con el niño? ¿Está listo para ser entregado?», preguntó otro que parecía más nervioso. Ramón sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿El niño?», repitió para sí mismo, procesando la gravedad de la situación. «Sí, el que conseguimos. Hay compradores interesados, pero debemos actuar rápido», respondió el primero, con un tono despectivo. Clara miró a Ramón. Sus ojos reflejaban terror y determinación. «Esto es lo que temía», dijo en un susurro. «Javier está involucrado en algo mucho más oscuro de lo que pensábamos». Justo en ese momento, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Clara sacó su móvil y vio que era una llamada de su supervisor. «Es sobre Javier», dijo con voz temblorosa. Contestó rápidamente, intentando disimular su inquietud. «Clara, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre Javier. Él está metido en un asunto muy serio», dijo la voz al otro lado de la línea. «¿Qué tipo de asunto?», preguntó Clara, sintiendo que la situación se descontrolaba. «Hemos tenido informes de conexiones con una red de tráfico de niños. Debes tener cuidado. No sabemos hasta dónde llega su implicación». Clara se quedó en silencio, su mente procesando la información. Miró a Ramón, quien estaba paralizado por la revelación. «No puede ser», murmuró él, su voz apenas audible. «Todo este tiempo, debemos irnos. Esto es más peligroso de lo que pensábamos», dijo Clara, pero antes de que pudieran moverse, uno de los hombres los vio. ¿Quiénes son ustedes?», gritó, y el grupo se volvió hacia ellos. Ramón sintió que la adrenalina subía por su cuerpo. «¡Corre!», le gritó a Clara, pero antes de que pudieran escapar, los hombres se lanzaron hacia ellos. Clara y Ramón se encontraron atrapados. La desesperación inundaba el aire. «¿Dónde está el bebé?», exigió uno de los hombres, acercándose amenazadoramente. «Eso no te importa. ¡Déjanos ir!», gritó Clara, intentando mantenerse firme. Pero Ramón sabía que la situación era crítica.
¡Javier!, llamó con toda su fuerza, esperando que su hijo apareciera y pudiera ayudarles. El silencio se apoderó del lugar mientras los hombres intercambiaban miradas. Entonces, una figura apareció en la distancia. Era Javier, pero no tenía la mirada que Ramón había esperado. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desdén. «Esto no es un lugar para ustedes». «Javier, ¿estás detrás de esto?», preguntó Ramón con la voz cargada de decepción. «¿Estás vendiendo a ese niño?». La expresión de Javier cambió, y por un momento Ramón vio el conflicto en su rostro. «No es lo que piensas», intentó justificarse, pero la verdad era evidente. «¡No mientas! ¡Sabemos lo que haces!», gritó Clara, su valentía resurgiendo. «Ese bebé no es un objeto, es un ser humano». «No te metas en esto, Clara. No sabes de lo que hablas», replicó Javier, su tono severo. Ramón sintió que el aire se volvía más pesado. «Eres mi hijo, por favor. Dime que no estás involucrado en este horror». «No tengo que explicarte nada», gritó Javier, y en ese momento, el ambiente se tornó tenso. Los hombres comenzaron a avanzar, y Ramón se dio cuenta de que estaban en un callejón sin salida. «¡Detente!», gritó Javier, pero la situación se había vuelto caótica. Ramón se colocó frente a Clara, protegiéndola instintivamente. Sabía que debía hacer algo para salvarla y salvar al bebé. «No dejaré que se lo lleven», exclamó, decidido a enfrentar a su propio hijo si era necesario. Con un movimiento rápido, los hombres lo rodearon, pero el impulso de Ramón lo llevó a luchar. «¡No lo haré!», gritó mientras intentaba zafarse. La adrenalina corría por sus venas. Había llegado a un punto sin retorno. La vida del bebé estaba en juego y no se detendría ante nada para.